Buenas tardes. Oblate School of Theology reconoce el área que ahora llamamos San Antonio como las tierras ancestrales de los numerosos grupos, bandas y clanes indígenas afiliados y ahora llamados colectivamente los pueblos Coahuilteca y Toncagua. Además, reconocemos al río San Antonio como Yanaguana, aguas espirituales en Payaya, un idioma de la nación Tapilam Coahuiltecán. Honramos su presencia y su conexión con esta tierra, que incluye Yanaguana y el medio ambiente circundante. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Soy Antonio Fritzi, director del Departamento de Educación Continua aquí en Oblate School of Theology. Tengo el privilegio de abrir esta conferencia Escobedo, que es una tradición bien valorada y que continúa abordando cuestiones sociales, éticas y teológicas en el contexto de la tradición católica. Ahora, para darle la bienvenida al orador de esta tarde, le pido a nuestro decano de participación hispana, Padre Brian Silva, por favor, suba al escenario. Buenas tardes, soy Padre Brian Silva Oblato de María Inmaculada y diácono asociado de participación hispana para Oblate School of Theology. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí en persona o en línea para esta octava conferencia Escobedo. Esta conferencia pública es posible gracias a la generosidad de Rubén y Verónica Salazar Escobedo, quienes han sido nombrados oblatos honorarios de María Inmaculada en reconocimiento de su identificación personal con los ideales y objetivos de los oblatos. Las invito a todos, por favor, que se unen conmigo para dar gracias a Rubén y Verónica por el apoyo y la generosidad que han compartido con nuestra comunidad. Antes de que empecemos, les pedimos a todos que tomen un momento para asegurarse de que todos los teléfonos celulares hayan sido silenciados. Al final de la presentación, si el tiempo lo permite, el presentador responderá a sus preguntas. A los que están participando en línea, en cualquier momento durante la presentación, pueden anotar sus preguntas en la función de preguntas y respuestas, el Q&A, encontrado al inferior de la pantalla de Zoom. Esta presentación será grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Ahora tengo el gran honor de introducir nuestro conferenciante para esta tarde. Dr. Víctor Carmona es miembro de la Facultad de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de San Diego. Su enseñanza e investigación basadas en su apoyo al trabajo de la Iglesia
con los inmigrantes y las comunidades hispanas se centran en la ética de la migración y el pensamiento social católico. Durante sus estudios universitarios en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, un profesor presentó a Víctor la enseñanza social católica para ayudarlo a pensar en las cuestiones fundamentales de poder y justicia que plantean las vidas que plantean las vidas de los inmigrantes. Ese encuentro lo impulsó a trabajar con inmigrantes y comunidades fronterizas, con la Conferencia Mexicana de Obispos Católicos, los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y organizaciones sin fines de lucro. 6 años después, esas experiencias lo llamaron a estudios de posgrado en teología moral y ética cristiana en la Universidad de Notre Dame. Después de 5 años estudiando a estudiantes de posgrado aquí en la Escuela Oblata de Teología, Dr. Carmona se unió a la Facultad de Teología y Estudios Religiosos en la Universidad de San Diego en 2017. Su lectura está titulada La política y el amor, una visión desde la esperanza, la enseñanza social católica. Por favor, unen conmigo en dar la bienvenida al Dr. Víctor Carmona. Buenas noches. Qué gusto verlos a todos. Mi nombre es Víctor. Es un placer estar aquí con ustedes. Fui miembro de la facultad aquí en Ablatte School of Theology durante 5 años, del 2012 al 2017, y fue una etapa lindísima en mi vida y en la vida de nuestras familias. Entonces, quiero darle las gracias a la comunidad de Ablatte, muchos de ustedes aquí presentes, por esa temporada, ese tiempo tan bello, y a darles a todos ustedes que nos acompañan en persona y en línea la bienvenida. Pues es un placer estar con ustedes esta noche. Entonces vamos a empezar con una oración que me gusta mucho, que es la oración, se llama la oración cristiana ecuménica, que aparece al final de Fratelli Tutti. Y me encanta esta oración porque la oración hasta cierto punto resume mucho de lo que se trata Fratelli Tutti y de la conversación que vamos a tener hoy en la noche. Vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Entonces, me encanta esta oración, aparte porque es trinitaria y el arzobispo de San Antonio, como decimos en Mexicali, siempre me daba carrilla
que a los cristianos a veces se nos olvida que somos trinitarios y que tenemos que tener atención al Espíritu Santo. También me hace recordar en esta bella pintura, es de un cristiano ortodoxo de 1411, de la Santísima Trinidad. Y me hace pensar en esta pintura, también la oración, porque si se fijan ahí en la pintura, están las 3 personas de la Santísima Trinidad, pero aparte la mesa tiene 4 partes. Y entonces, una de las intenciones, pensamos, de la persona que hizo esta pintura, es que la Trinidad está abierta a nosotros. Esa 4ª parte de la mesa, nosotros al estarla viendo estamos participando de la Trinidad. Entonces es una visión trinitaria muy bella que creo que está detrás también de este trabajo. Ahora, miren, para mí es un gran honor estar en esta conferencia y le agradezco a los Escobedo por esta posibilidad, porque es muy importante lo que estamos viviendo ahorita en este país. Entonces, miren, un poquito del contexto en el que estamos ahorita, como latinos o como hispanos. Tenemos alrededor de 77 millones de católicos en los Estados Unidos en el 2023. De esos, bueno, tenemos, ahí está, 77 millones de católicos. De esos, 40% se identifican como hispanos en el 2023. Algunos lugares lo ponen casi hasta el 50%. Entonces, 40% de los católicos en este país somos hispanos. Ahora, dentro de toda esa población, miren, 36% de los católicos en Estados Unidos son lo que decimos Gen Xers. Yo soy un Gen Xer. Piensan en sus hermanos mayores, algunos papás, también a lo mejor. Los que nacimos del 65 al 80, 36% de nosotros somos católicos que nos identificamos como hispanos. 50% de los que se identifican como millennials, nacidos del 81 al 96. Y fíjense en la que sigue, 54% de los Gen Zers. Entonces, vemos aquí cómo hay una tendencia de manera muy interesante, hay una tendencia a la alta. Entonces, más y más de la población de la Iglesia Católica en los Estados Unidos somos latinos. Y en un futuro va a ser poco más de la mitad, en un futuro no muy lejano, más de la mitad de los católicos en este país vamos a ser hispanos. Entonces, eso es causa de esperanza. Ahora, también hay que tener prudencia. Tenemos alrededor de 62 millones de hispanos en los Estados Unidos en el 2021, pues, incluyendo católicos, protestantes, no afiliados y demás. 62 millones de hispanos. De esos, el 67% se identificaban como católicos en el 2010. Pero para el 2022 ese número bajó a 43%. ¿Qué pasó con todos los que ya no se identifican como católicos? Fíjense, en el 2010 el 10% se identificaban como lo que en inglés les llamamos nones, personas que se identifican como spiritual but not religious, creen en la espiritualidad pero no en la religión. Entonces pasó del 10% en el 2010 al 30% en el 2022. Entonces la mayoría de los hispanos que están dejando a la Iglesia Católica no la están dejando para irse a otras iglesias. La están dejando simplemente para ir a cualquier iglesia. Punto. Entonces, muchos de los estudiantes con los que yo trabajo en la Universidad de San Diego son latinos, son hispanos católicos. Y algunos cada vez se identifican menos y menos como católicos. Y cuando pregunto por qué, me dan muchas razones. Pero una de las razones es que están hartos con la polarización, hartos con la política, están desesperanzados, no ven distinción entre los católicos y los católicos y más ampliamente los cristianos y los demás. Están hartos y unos me dicen que ya no sienten atracción por la vida en la fe. Entonces, mucho de esto tiene que ver también con la política y con la visión hacia el futuro de nuestra sociedad. Entonces, esa es la realidad en la que estamos ahorita enfrentando muchos de los hispanos en este país. Entonces, ante esta realidad,
¿cuál es la visión que nos ofrece Fratelli Tutti? ¿Por qué estamos aquí esta noche? Miren, la enseñanza social católica ofrece una visión, como lo sugerí en la invitación, una invitación profunda, una visión profunda, dinámica y sorprendente de la política desde el amor. ¿Y cuál es esa visión en Fratelli Tutti? Es una visión que incluye una invitación de pasar de un mundo cerrado por el miedo a un mundo abierto por el amor. Un caminar que el Papa Francisco sugiere requiere de una mejor política. Entonces voy a repetir, la visión es la de pasar de un mundo cerrado por el miedo a un mundo abierto por el amor. Y eso requiere de una mejor política. Entonces miren, para los que nos acompañan en línea y algunos aquí, solo para recordarnos qué es la enseñanza social católica, también le decimos la doctrina social de la Iglesia en Latinoamérica. Miren, es una tradición muy bella, muchos de aquí ya la conocen, una tradición muy bella de documentos muy prácticos. Y es una de las razones por las que yo quise ser teólogo. Entonces, ante problemáticas muy prácticas, y ahí ven la primera en 1891, la problemática de las fábricas y jornadas laborales que eran brutales. Muchos católicos, la mayoría de ellos laicos y laicas, se preguntaban y nos seguimos preguntando, ¿cómo he de vivir en esta realidad a la luz del Evangelio? Y entonces, ante esas preguntas de la realidad, la Iglesia, sobre todo con los obispos liderados por el obispo de Roma, el Papa, disciernen cómo estudiar, cómo analizar, entender, reflexionar y actuar ante esa realidad a la luz del Evangelio. Entonces, aquí tenemos en la pantalla por ejemplo, cuatro de los hilos más importantes de la doctrina social de la Iglesia, cada uno representado por unas de las encíclicas que lo incluyen. Entonces ahí ven a mero abajo Laudato Si, que salió en el 2015 por el Papa Francisco, que es la primera encíclica que toma en serio la problemática del medio ambiente. Entonces, Fratelli Tutti es parte de esta tradición, es parte de esta enseñanza social católica. Y Fratelli Tutti entonces tiene esta visión que la incluye en el párrafo 1, en el número 1. Entonces, miren, mucho de lo que vamos a estar hablando quiero compartir de lo que viene del texto. No sé si ya les pasaron los handouts, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí tienen ya desde el primero, Fratelli Tutti número 1. Fratelli Tutti escribía Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y hermanas y proponerles una forma de vida con sabor. Ay, que me encanta Francisco, le encantan los olores y sabores. A veces hasta da hambre cuando uno lo lee. Proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame a otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó San Francisco, lo esencial de una fraternidad abierta. Entonces, esta idea de una fraternidad abierta es algo a lo que va a estar regresando una y otra vez el Papa Francisco. Una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Entonces, lo que vamos a hacer es explorar esta visión que viene de esta invitación a proponernos una forma de vida con sabor a evangelio, algo que atraiga. Entonces, vamos a explorar esta visión y a reflexionar cómo nos invita esa visión a actuar en nuestras parroquias y más allá de ella en los siguientes meses. Sobre todo, pues antes de noviembre, cuando enfrentamos aquí en este país las siguientes elecciones. Entonces, ¿cómo vamos a llevar la conversación esta tarde? La gran parte de nuestro tiempo va a ser en esta primera parte. Vamos a tocar 3 puntos siguiendo la idea del Papa Francisco. Primero, vamos a explorar qué quiere decir él por un mundo cerrado por el miedo. Segundo, vamos a pasar a explorar qué quiere decir él por un mundo abierto por el amor.
¿Por qué dice esto? ¿Qué quiere decir esto de amor? Y finalmente algo que mis estudiantes en la universidad a veces me dicen, con todo el respeto del mundo, que me las trueno por una mejor política. ¿Cómo es posible que el Papa Francisco crea que sea posible tener una mejor política? Entonces, ¿qué quiere decir él por eso? Y en la segunda parte, que va a ser también mucho de conversación entre nosotros, va a ser cómo actuar entonces en nuestras parroquias y más allá en base a esta visión. ¿Estamos de acuerdo? A ver, todos así para hacer eso. Muy bien. ¿Cómo vamos a ver si funcionó la invitación esta noche? Primero, si seguimos platicando de lo que escuchamos hoy en la noche, después de que salgamos de aquí. Y segundo, si nos da curiosidad de seguir leyendo y escuchando y estudiando un poquito más de Fratelli Tutti. Para eso les dejo esto también para que se lo puedan llevar en caso que quieran seguir leyendo más. Entonces vamos a pasar a la primera parte. Desde un mundo cerrado por el miedo. ¿Qué está pasando aquí? Miren, aquí les puse una, ay, se me olvidó imprimir eso en PDF un poquito más en color, pero voy a estar usando esta imagen de la cruz porque en esta primera parte el Papa habla de algunas de las llagas y heridas que ve en nuestro mundo hoy. Mi papá a veces me decía de niño que cuando vea la cruz piense tanto en lo vertical como en lo horizontal. Lo vertical, la relación que tiene uno con Dios, y lo horizontal, la relación que tenemos uno con el prójimo. Esa enseñanza se me queda hasta la fecha, aún como teólogo. Entonces, la cruz habla de las heridas que ve el Papa, creo yo, en el tiempo, en nuestra realidad ahora. Entonces, por ejemplo, en el primer capítulo de Fratelli Tutti, ustedes ven aquí en la pantalla las distintas secciones que contiene ese capítulo. Te los invito a leerlas cada quien a su propia velocidad. Me gusta a mí compartir esto porque las secciones de un capítulo son como los huesos del capítulo. Nos dan la estructura, nos dan la idea de qué es lo que está el autor o la autora intentando compartir, cuál es el argumento que dan. Entonces ustedes aquí ven, el Papa Francisco como buen jesuita nos está leyendo la realidad tal y como él la ve. Duro, es muy duro y directo con esto. Ahora, yo no me puedo enfocar en todo, tenemos un tiempo limitado, entonces yo escogí enfocarme especialmente en la que está subrayada, conflicto y miedo. Entonces, ¿qué nos dice que ve el Papa Francisco sobre el mundo en la actualidad? Sobre el conflicto y miedo. Ahora, aquí les quiero recordar algo. El Papa Francisco escribe esta carta y la publica, la da el 4 de octubre del 2020, en vísperas de la fecha de San Francisco, no, el 3 de octubre entonces. A ver, ¿se acuerdan dónde estábamos en el 2020, en octubre? ¿Se acuerdan? La pandemia. Entonces, a media pandemia, el Papa publica esta encíclica y esa realidad está muy detrás de varias de las cosas que escribe. Entonces, no olviden esto. Entonces, conflicto y miedo. Entonces, ahí les compartí en el handout, en el número 27, qué escribe él sobre este conflicto y miedo. Y escribe, paradójicamente, hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológico. Es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Aún hoy sigue. Detrás de la muralla de la antigua ciudad está el abismo, el territorio de lo desconocido, el desierto. Lo que proceda de ahí no es confiable porque no es conocido, no es familiar, no pertenece a la aldea. Es el territorio de lo bárbaro, del cual hay que defenderse a costa de lo que sea. Por consiguiente, se crean nuevas barreras para la autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan solo a ser ellos.
reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes, porque le falta esa alteridad. Entonces, fíjense el énfasis que pone el Papa Francisco en estos miedos ancestrales que nos llevan a la creación de barreras para protegernos ante lo desconocido, ante el otro. A mí esto me hace mucho ruido y les voy a enseñar por qué. Dos casos. El primero, aquí en Estados Unidos sufrimos de las consecuencias de una política, un policy que le dicen redlining, donde nuestras ciudades tenían políticas y en algunos casos las secuelas se sienten todavía más, donde personas de cierta raza y etnia no podían tener casa en cierta parte de la ciudad. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, mi bisabuelo como mexicano, después mexicoamericano, no podía comprar casa en ciertas partes de la ciudad de San Diego, porque eran ciertas partes de la ciudad de San Diego que estaban designadas para mexicanos y otras para afroamericanos. Entonces, lo que termina pasando es de que hasta la fecha la ciudad de San Diego está sufriendo de una división entre las razas y etnias donde vivimos en partes muy distintas de la ciudad, casi 100 años después. Entonces ahí, por ejemplo, ven a los puntitos cafés. Cada puntito representa una persona que respondió al censo de población del 2020. Entonces, las personas de origen anglosajón tienden a vivir en las partes más caras de la ciudad. Lo que también es interesante es de que partes de la ciudad entre ciertas razas y etnias fueron divididas después por freeways o expressways, como le dicen aquí en Texas. Aquí tienen, por ejemplo, la foto de San Antonio. Misma problemática. Seguimos siguiendo las consecuencias de muros que se construyeron entre razas y etnias en los 20, 30, 40 y 50. Seguimos sufriendo esas consecuencias. Y si pensamos que eso no afecta a las iglesias, incluyendo a la católica, estamos bien equivocados. Porque ¿dónde están nuestras parroquias? En estas mismas comunidades. Entonces, las comunidades parroquiales también a veces batallan mucho con romper y ir más allá de estos muros. El North Side con el West Side se conocen de las distintas parroquias, sí o no. Por eso las fiestas de la diócesis son tan importantes, que jalan a todos. ¿Cómo se ve esta realidad? También en nuestras fronteras. Entonces, aquí tenemos una foto. Yo nací en San Diego, pero crecí en Mexicali, México, y esta fue una foto que tomé en noviembre del año pasado. Vean el tamaño de esa muralla, de esa pared. Impactante. Cuando yo era niño, ahí y en Tijuana, la frontera entre Tijuana y Otay, había unas púas. Púas, y era para que las vacas no se fueran de un lado para el otro. That was it. Entonces, estas es la cultura de muros que creo también el Papa está pensando y reflejando aquí. Y es algo muy real, muy tangible, pero no quiero que nada más pensemos en nuestros muros internacionales. También quiero que estemos pensando y estemos pendientes de nuestros muros y barreras dentro de nuestras comunidades. Entonces, esta es la realidad de la que estamos partiendo. Entonces, ahora pasando a la siguiente parte, a un mundo abierto por el amor. Entonces, ¿cómo vamos de ese punto a un mundo abierto por el amor? Entonces, pensemos ahora en esa línea vertical. Y aquí pienso en esta línea vertical porque estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios triuno y aquí cito al Papa, cuya hermosura está reflejada en todos los pueblos de la tierra. Entonces, en esta parte del documento, me gustaría invitarlos a que pensemos en esa relación vertical. Igual aquí les pongo en la pantalla
las distintas secciones de este capítulo y los invito a ver si hay alguna que les llame a ustedes la atención y quieran visitar más tarde, los invito a anotarla. Entonces, yo lo que hice fue seleccioné estas 3 que ven subrayadas en su pantalla. Ahora, ¿por qué escogí esas? Porque me puse a analizar cuántas veces aparece la palabra amor en el documento y la mayoría de las veces que aparece la palabra amor lo hace en este capítulo y en el capítulo 5. Y lo hace especialmente en estas secciones. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el amor es la base y el fundamento de este capítulo y cómo está en la base de la invitación del Papa Francisco a repensar y gestar un mundo abierto. Entonces tenemos que poner atención ahí. Entonces miren, yo les puse en el handout estos números, el 88, 93, 94 y 95, porque son los que desde mi punto de vista hablan del amor de la manera más precisa e interesante. Entonces leyendo, y no voy a repasar todos para estar precisos con el tiempo, ahí lo que nos invita el Papa es a poner atención al principio de la dignidad humana en la enseñanza social católica. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios triuno y por lo tanto estamos hechos para amar. En el 88 él escribe, hechos para el amor, hechos para el amor. Hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Me encanta eso a mí. También él nos invita a tomar en cuenta que desde la fuerza comunitaria de la intimidad divina derrama en nosotros el río del amor fraterno. Habla mucho el Papa Francisco del amor fraterno. Y esto es muy interesante porque él habla en este documento, y esto lo vemos sobre todo en el 93, donde nos habla del amor como un movimiento que centra nuestra atención en otros y hace posible la amistad social. Y aquí, y esto como teólogo me encanta, moralista, I'm sorry, cita a Santo Tomás de Aquino. Entonces, esa es una invitación muy importante. Y aquí lo que quiero compartir con ustedes es un poquito del por qué hace esto. Entonces, el Papa Francisco aquí nos recuerda que a la luz del trabajo de Santo Tomás de Aquino, por naturaleza estamos inclinados al bien. Por naturaleza humana estamos inclinados al bien. Entonces nos recuerda Santo Tomás que el ser humano es cuerpo y alma racional que operan juntos. Entonces tanto nuestro cuerpo y alma, la razón, todo opera junto para entender la realidad, incluyendo la realidad de la quebrantez, incluyendo la realidad de los muros que estábamos compartiendo antes. Entonces, ese cuerpo y alma racional juntos entienden la realidad para también actuar en ella. Y algo que a mí me encanta de Santo Tomás, y aquí Santo Tomás agarra de San Agustín, es que para conocer el bien hay que amarlo. Y para amar al bien hay que conocerlo. Ah, caray. Amor y conocimiento. No podemos tener uno sin el otro. Para poder entender el bien, a lo que nos estamos inclinando, hay que amarlo. Y al amarlo vamos a querer conocerlo más. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí muy rápido aquí en Abbott School of Theology como profesor primerizo es de que tenía que amar a mis estudiantes como estudiantes. Y con ese amor, y a veces me desesperaban, y yo estoy seguro que yo a ellos, desde ese amor podía conocer mejor a mis estudiantes. Y mis estudiantes, desde ahí también los aprendí a tenerles más paciencia, a amarlos más. Y a veces hasta ellos me tenían paciencia a mí. Entonces, amor y conocimiento van uno amarrado del otro, van de la mano. Entonces, la razón y la voluntad trabajan juntos. Y esto es porque estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios triuno, de un Dios comunitario.
del que venimos y al que regresamos. Esto Santo Tomás le llama exitus reditus en latín. Entonces, de ahí es que el amor es tan importante para entender la realidad en la que vivimos. De ahí es de que el amor es tan importante para el trabajo al que nos está invitando el Papa Francisco. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente parte, mediante una mejor política. Ah, caray. A ver. Y aquí los invito a voltear la hoja, el handout, porque vamos a ver varios de los siguientes números. Entonces, ahora quisiera que pensáramos en esta parte horizontal de la cruz. Y aquí es porque, como dice el Papa Francisco en su oración, estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios triuno, y aquí lo cito, un Dios triuno cuya fuerza comunitaria de su intimidad divina derrama en nosotros el río del amor fraterno. Uf. Derrama en nosotros el río del amor fraterno. Entonces, ¿cómo hacemos esto y cómo vislumbra esto el Papa en la política? Entonces, aquí vuelvo a hacer lo mismo método, muy sencillo. Ven aquí las distintas secciones de este capítulo. Y en este capítulo, este fue el otro capítulo donde Francisco menciona una y otra vez la palabra amor. Entonces, los invito a ver también las distintas secciones y si hay alguna que les llame la atención, los invito a investigar un poco más después de esta noche. Ahora, lo que yo hago aquí es les subrayé para ustedes las secciones donde el amor juega un papel más claro, directo e importante. Y aquí entonces lo divido en dos pedacitos. Primero el amor político y el amor efectivo. Entonces, en estas secciones el Papa Francisco habla del amor de una manera donde hace énfasis en el bien común. Un principio de la doctrina social donde buscamos las condiciones de vida social para que todos los miembros de la sociedad, no solo como individuos, sino también como grupos, para que todos florezcamos, para que todos salgamos adelante. Entonces nos invita a reconocer en el prójimo a un hermano o hermana y a buscar la amistad social, dice el Papa. Es un ejercicio de caridad. Fíjense qué bonito. Entonces, la caridad para Santo Tomás de Aquino es básicamente la amistad que compartimos en el triuno. Entonces, con la gracia de la caridad, cuando yo veo a otro ser humano, sea quien sea, esté haciendo lo que esté haciendo, con la gracia de Dios, debo de tener la capacidad de ver en ese hermano o hermana, de ver en él o ella, de ver a un otro hijo de Dios, another child of God, y tratarlo como merece, por lo tanto. Ahora, lo interesante aquí es de que para el Papa Francisco, el unirse con otros para generar procesos sociales de fraternidad y justicia para todos es caridad política. Y es una caridad, como ven ahí en el último punto, que está abierta más allá del ámbito de lo privado. Y esto para el Papa es muy importante y es un reto que es durísimo, creo yo, para los cristianos, incluyendo los católicos aquí en este país. Estamos tan acostumbrados al individualismo que hasta nuestra manera de entender el amor es individualista. ¿Qué puedes hacer tú para mí? Y aquí el Papa Francisco nos recuerda que no solamente el amor está hecho para llevarnos a más allá, para abrirnos a los demás, para abrirnos al otro, para abrir el horizonte de nuestras vidas, para vivir según la imagen y semejanza del Dios triuno del que estamos hechos. Está hecha para vivir eso en todas nuestras relaciones, todas, más allá incluso de la familia. Y entonces ese es el reto de la política. Y ahí ven ustedes en el 181 cómo, en el 180 y el 181, cómo invita el Papa Francisco no solamente a reconocer la importancia del bien común para el trabajo de la política, sino miren esto, escribe, para recordar que la política es una altísima vocación en el 180. Es una de las formas más preciosas de la caridad.
porque busca el bien común. Entonces, aquí es donde la vocación a ser político ha sufrido mucho en nuestro país. Pero es una vocación desde que la tradición de la Iglesia Católica y más amplia la cristiana es una vocación que tiene gran o debería de tener gran honor. Pues, ¿cómo lo recuperamos? Recuperando la capacidad de amor dentro incluso de esa vocación. También habla de la actividad del amor político y el amor que es un amor que integra y reúne. Y aquí es bien interesante y aquí los apunto sobre todo al 186. El Papa habla de un amor ilícito. Ay, en la computadora cuando dice esto me lo quería arreglar a ilícito. No ilícito, ilícito. Entonces el Papa Francisco nos recuerda que hay un amor ilícito y un amor imperado. Entonces el amor ilícito básicamente es el amor que practicamos individualmente, en relación uno a uno, sobre todo con seres queridos. Pero luego, aparte de eso, también tenemos el amor imperado. Y este es un amor que busca crear instituciones, regulaciones y estructuras más sanas, justas y solidarias. Y aquí el Papa Francisco pone un ejemplo muy bello. Entonces él dice, amor ilícito es como ayudarle a un viejito a cruzar un puente. El amor imperado es el que crea ese puente. Uno solo no puede construir ese puente. Uno solo no puede construir puentes. Necesita uno trabajar con otros. Necesita uno colaborar con otros. Solos es bien difícil, si no es que imposible, hacer el bien. Y entonces, ¿por qué dice? Perdón. Y aquí al final, quería también apuntarles al 191. El Papa escribe que el amor ayuda a vivir el respeto y es capaz de asumir toda diferencia, porque reconoce la distinción entre la uniformidad y la unidad. Y esto es bien interesante porque vuelvo a lo mismo. Aquí en este país creo que los cristianos, incluyendo los católicos, nosotros batallamos mucho con la distinción entre uniformidad y unidad. La unidad está abierta a la diversidad. Piensen en el triuno. No todos, no, los tres no son Dios Padre, ¿verdad? Entonces, esa unidad en la diversidad es muy distinta de la uniformidad que genera, y estas son palabras del Papa, que genera asfixia. Nos deja sin oxígeno. Nos morimos de esa manera. Entonces, ¿por qué es posible hacer esto desde nuestra tradición? Miren, porque tenemos distintas maneras de entender la razón. Y esto es muy importante para la política y sobre todo en el ambiente tan polarizado que estamos viviendo. Entonces, Santo Tomás identifica dos tipos de razonamiento. Uno que le llama de orden especulativo y otro de orden práctico. Y ahí lo ven en la pantalla. Y lo que es interesante es de que estos distintos tipos de razonamiento sirven para distintas maneras de percibir la realidad. Entonces, de orden especulativo, él escribe que son para cosas necesarias, que no pueden comportarse más que como lo hacen. Y aquí piensa él, por ejemplo, en un triángulo. Piensa en las matemáticas. Yo lo que pienso, imaginen que un día Dios nos libre, pero un día dejan de existir los seres humanos. El triángulo seguirá siendo un triángulo. Seguirá siendo una figura donde los tres ángulos suman 180 grados. ¿Sí, verdad? Y para ese tipo de razonamiento tenemos principios universales donde la verdad es la misma en todos y las conclusiones particulares es la misma para todos, aunque todos no la conozcan igualmente. Entonces piensen, por ejemplo, en las fórmulas de Einstein. E igual a mc cuadrado. Las fórmulas de Einstein son las mismas en Estados Unidos que en China que en Alemania, aun si no las entendemos del todo bien. Pero la razón del orden práctico es distinta. Es bien curiosa. Tenemos la verdad o rectitud que es la misma en todos los casos, todas las situaciones, pero las conclusiones particulares no.
Dice, la verdad o rectitud ni es la misma en todos, ni en aquellas en que es la misma se es igualmente conocidas. Y esto tiene que ver con cosas contingentes, con todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y ahí como ejemplo tenemos la ética, las leyes y las políticas. ¿Cómo se ve esto? Miren, aquí en la pantalla tienen un principio universal. A mi manera de verlo, estoy de acuerdo con Santo Tomás. No he tenido un solo estudiante ni colega que esté en desacuerdo con la idea de que el bien ha de hacerse y el mal ha de evitarse. Casi siempre cuando les pido, a ver, levante la mano quien esté de acuerdo con que hay que hacer el bien y evitar hacer el mal. Duh. Claro que sí. Pero donde es más interesante es, a ver, ¿cómo hacemos el bien y evitamos hacer el mal en esta situación en particular? Uf, ahí es donde entra el desacuerdo. Entonces ahí tienen como en nuestra tradición pensamos, y esto es de Santo Tomás, que las bienaventuranzas y los 10 mandamientos incluyen principios que nos ayudan a saber cómo hacer el bien y evitar hacer el mal. ¿Quieres hacer el bien? Honra a tu padre y a tu madre. Inténtalo. ¿Quieres hacer el bien y evitar hacer el mal? No asesines, cuate. No robes. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y luego tenemos los principios de la enseñanza social católica. ¿Quieres hacer el bien? Busca el bien común, busca la dignidad humana, busca la solidaridad, constrúyelo. Pero esas conclusiones en situaciones particulares toman tiempo, toman discernimiento, toman conocimiento y para Santo Tomás también toman hasta la ayuda de los sacramentos. Pero Santo Tomás me encanta porque es muy humilde, intelectualmente es muy humilde. Piensa que no hay manera de saber exactamente en todas las situaciones qué es lo que tiene que hacer la persona que está actuando. Por eso la conciencia y la libertad de la conciencia es tan importante para Santo Tomás. Y entonces la política se convierte en el arte de tratar de discernir y decidir como comunidad cómo hacer el bien y evitar hacer el mal en situaciones concretas. Y podemos estar en desacuerdo de cómo llegar a ellas. Pero para la doctrina social, de eso se trata la política. Entonces, miren, ya son las 7:50. Pasa volando el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí está la segunda parte y los invito a tomar unos 3 minutos, volteen con la persona a su alrededor. ¿Qué les pareció de lo que hemos platicado hasta ahorita? ¿Tendrían alguna pregunta, duda o comentario? Pero también esta pregunta de cómo actuar en nuestras parroquias y más allá. ¿Cómo pasamos de un mundo cerrado por el miedo en nuestras parroquias y más allá a un mundo abierto por el amor? ¿Cómo ayudamos ayudar a crear una mejor política donde se busque el bien común, donde la gente quiera entrarle a la lucha todavía aún? Entonces, ¿qué les parece? ¿3 minutos? ¿Sí? Y las personas en línea también en 3 minutitos los invito a platicar con sus amigos que están ahí también presentes. Regresamos en 3 minutos. A ver, muy bien, pues. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Invito a pasar a las personas que quieran hacer comentarios o preguntas a los micrófonos a cualquier lado. O les van a pasar el micrófono a mano. Y a las personas que están en línea, también las invito a compartir sus preguntas en línea y las van a compartir aquí en el público. A ver, entonces, reacciones, ¿qué les pareció? A ver, varios están haciéndolo así. Y también pueden hacer las preguntas si quieran así a nomás hablarlas y yo la puedo repetir para el público. ¿Sí, adelante? Sí. Ah, sí, para que la gente que está en línea nos puede escuchar también. Primero que nada, buenas tardes a todos, ya casi buenas noches.
pero me ha gustado mucho lo que ha dicho aquí nuestro hermano y me gustó mucho lo que dijo de los muros, de las paredes, de las barreras y cuando, y sí se ha creado, ¿verdad? Hemos creado muchas cosas porque como en pandemia, ¿verdad? En pandemia también se sembró mucho el miedo. A mí eso me mataba, ¿verdad? Que muchos de nuestras familias no querían unirse, tenían miedo a algo que pudiera pasar, que a lo mejor te ibas a morir, te ibas a enfermar. Y eso me dolió mucho porque yo vengo de una familia siempre muy unida Ujú. y no nada más se han creado muros como el muro de la frontera o muros de los que hablo ahorita, sino también nosotros hemos sido parte de crear muros en nuestras familias, Ujú. ¿verdad? Y me interesó mucho, me gustó mucho que dijo algo ahorita usted que dice, para conocer el bien hay que amarlo. Es hermoso eso, es Ujú. hermosísimo y sí cierto, para conocer el bien hay que amarlo. Y para amar el bien hay que conocerlo. Me encanta, no tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, no tiene un número, es una infinición, No, es infinito. Me ujú. encanta mucho eso y es lo que yo quiera compartir de lo que yo Gracias, entendí de mi corazón un poco. Gracias. gracias, gracias. Y miren, y esta cuestión del amar el bien para conocerlo y conocer el bien para amarlo, mi preocupación es que se está volviendo cada vez más difícil hacer eso en la vida política y en la vida social de nuestro país. Entonces, por ejemplo, lo veo yo a veces en el discurso político aquí en Estados Unidos y también en México y en otros países latinoamericanos, donde se habla del contrincante como enemigo. Entonces, si yo soy demócrata, el republicano es mi enemigo, y si yo soy republicano, el demócrata es mi enemigo. Y desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia, no, no es tu enemigo, para empezar, es tu hermano, es tu prójimo, está hecho a imagen y a semejanza de Dios y lo tienes que tratar de la misma manera, como merece. Entonces, estás en desacuerdo, es tu contrincante, puede que esté buscando el mismo puesto, pero no es tu enemigo. Y eso lo he estado notando cada vez más y más incluso en los debates. Y no nada más a nivel federal, también a nivel estatal y nivel local. Y entonces, esa es una preocupación muy fuerte eh, que notamos en círculos políticos. Y la otra también, gracias por resaltar también la división en las familias, algo que el Papa Francisco escribe en el 191, y ahí tienen el texto completo, es el valor de la capacidad del amor de asumir toda diferencia. Entonces, hay familiares y a lo mejor hasta uno mismo que lleva estilos de vida que no todos están de acuerdo o entienden. Tengo amigos que no entienden cómo llevo casado con la misma mujer. Ya vamos para 20 años casi. Es un milagro, dígame. Pero, pero, pero hay gente que no entiende cómo es posible vivir de esa manera por tanto tiempo, pero no porque no entiendan me dejan de amar. Entonces tengo amigos que no están de acuerdo con mi estilo de vida, pero me siguen amando. Y entonces ese es el amor al prójimo. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo con miembros también de distintas comunidades? También lo mismo sucede con indocumentados, ¿verdad? Este, hay parroquias en nuestras diócesis donde no quieren que pasen los indocumentados. Hay otras parroquias donde no nos quieren dar la mano. Nunca voy a olvidar de niño. The peace of Christ be with you. Y ¿quién se cree? Entonces también lo vimos en nuestras parroquias. Y ese es el reto del amor, ¿verdad? Otras reacciones o preguntas o comentarios y también en línea si hay alguno. ¿Sí? Y todos bienvenidos a comentar o platicar. Bueno, yo me estaba identificando en el número 1 donde dice de un mundo cerrado por el miedo. Yo me identifico en ese punto porque
En un principio, yo no me acercaba a mi parroquia porque yo acababa de llegar aquí a los Estados Unidos, el sueño americano, y siempre miraba hacia mi alrededor, donde a todo mundo miraba de que si yo me les acercaba a hacer confianza, me iban a llevar al vicio, me iban a llevar a problemas. Entonces, yo evitando todo eso, no me quería acercar ni siquiera a mi parroquia, no quería hacer comunidad. Pero de allí empecé a reconocer que de la mano de Dios, Dios es amor y la enseñanza que Él nos dio fue dar el amor, así como Él nos dio, también compartirlo. Entonces, ya es donde me identifico dice, a un mundo abierto por el amor. Es donde allí yo empecé a hacer comunidad, me empecé a acercar a mi parroquia y empecé a ver que todo era diferente, no era lo que yo tenía en mi mundo, en mi pensamiento. Empecé a ver de que eh, mostrando ese amor con mi prójimo podía recibir más bendiciones y hacer la voluntad de Dios. Y gracias a Dios es lo que estoy trabajando hasta ahorita, haciendo comunidad en mis parroquias y donde Dios me llama. Gracias, Mm. gracias. Miren, a mí siguiendo lo que dices, a mí me llama mucho la atención desde niño el muro de la frontera. Primero porque estaba cerca de mi casa creciendo y se veía a lo lejos, pero cada vez el muro fue creciendo más y más y más alto. Y llegó un momento que me preguntaba, ya como estadounidense, viendo el muro de este lado de norte a sur, si el muro es para protegernos de los otros o si estamos encerrándonos nada más. Y eso es lo triste. Lo veo ahora cada vez más y más. Y miren, soy moralista, entiendo la importancia de la prudencia, pero cada vez veo más y más el miedo de muchas personas de cruzar la frontera. Mucha gente que puede cruzar con papeles, que puede cruzar a México y que tienen pánico y entiendo por qué. Pero también al mismo tiempo es qué tanto de este miedo es más allá del prudente, qué tanto de este miedo son los bárbaros. Hay que cuidarnos de ellos. Y este es un reto, creo, muy grande del Papa Francisco. Y es un miedo que estoy viendo también ahora en el discurso político en este país ante las elecciones, donde se está, en inglés decimos stoking, ¿cómo se dice? Levantando el fuego, tratando de causar miedo por el extraño, por el forastero, tratando de causar miedo por el migrante o por quien sea de otra religión, de otro partido político, por el miedo por el otro. Y ese desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia es un problema porque atienta contra nuestra capacidad de construir puentes, de hacer el bien, de trabajar con el otro. Ahora, todos los que están aquí, que han estado en relaciones de largo plazo, incluyendo los que estamos casados, todos los que estamos aquí, que hemos tenido esa experiencia, casados, religiosos, demás, hasta compromisos con instituciones como esta a largo plazo, todos sabemos que el amor no es fácil, ¿verdad? El amor es difícil, es trabajo, toma tiempo, hay que cultivarlo. Entonces, imagínense, si es difícil en relaciones personales, ahora imagínense en relaciones sociales y comunitarias. Y creo que eso es lo que le está preocupando al Papa Francisco, que estamos perdiendo esa capacidad que ha ido empeorando desde la pandemia, ¿verdad? Sí. La señora Eugenia ha escrito, de lo usted está exponiendo este punto en la encíclica, dice, saber dialogar es el camino para abrir el mundo y construir la amistad social. Es la base para una mejor política. El diálogo respeta, consensúa y busca la verdad. El diálogo da lugar a la cultura del encuentro, es decir, el encuentro se vuelve estilo de vida, pasión y deseo. Quien dialoga es amable, reconoce y respeta al otro. Tenemos que ser recíprocos en nuestra política. Híjole, y para mí ese es uno de los retos más fuertes,
Una vez me preguntó alguien, oye, Víctor, ¿y qué hacemos con quien no quiere dialogar? ¿Cómo dialogas con quien no quiere dialogar? Y ahí es donde yo creo que la paciencia del amor es bien importante. Tener esa paciencia para que eventualmente la persona esté dispuesta a dialogar, porque no puedes forzar al otro a dialogar. Pero aún así, y aquí es donde entra la experiencia, ¿verdad? Sí hay maneras de crear puentes y seguir trabajando por el bien común, aun cuando hay algunos que no quieren dialogar. Pero sí, lo que me encantó del comentario, y gracias a la persona que lo hizo, lo que me encanta del comentario es de que apunta, y esto es algo que Francisco resuena una y otra vez, apunta a la realidad de que todo esto es una cultura. Es una cultura, y la cultura es una manera de vivir. La cultura es nuestra comida, comidas, es qué hacemos cuando nos sentamos a platicar, a estar el uno con el otro. Hay muchas definiciones, pero esa es una de ellas. Pero es una cultura que el Papa Francisco piensa que los que somos cristianos, sobre todo los que somos católicos, tenemos un llamado muy especial a dar fe, a dar testimonio en todas nuestras comunidades, más allá de nuestras parroquias, a dar fe de este tipo de relación, que sí es posible este tipo de relación y que al dar testimonio de este tipo de relación, vamos a dar testimonio, como dice él, cuando dije que me dio hambre, de un sabor. Gracias. De un sabor al evangelio. Y eso es algo muy intangible, pero que al mismo tiempo se siente cuando uno lo está viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese tipo de política? ¿Cómo podemos construir ese tipo de cultura, ese tipo de institución, ese tipo de estructura? Llámese universidades, seminarios, teologados, familias, ciudades, estados, países. Fíjense cómo necesitamos ese tipo de relaciones para hacer proyectos, para construir puentes en grande. Y aquí en estos últimos minutos quiero volvernos a apuntar a algo bien bonito que hace el Papa Francisco en esta encíclica. Y es que el Señor la sueña en grande, no tiene miedo. Nos invita como católicos a soñar en grande y a pensar que es posible construir puentes en grande, incluyendo puentes norte-sur en nuestro continente, que es posible construir y gestionar una mejor política, aún sin ser nosotros políticos. Entonces, esa invitación, de esa visión de que sí es posible pasar de un mundo cerrado por el miedo a un mundo abierto por el amor, por medio de una política mejor, es posible. A lo mejor poco a poco, pero él cree y nos invita a pensar y a creer que es posible. ¿Cómo la ven? ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver. A mí se me ocurre pensar de que es un reto intencional, porque si nos detenemos por el miedo, nunca vamos a lograr de soñar, de ser un embajador al amor, ¿verdad? Entonces, no quedarnos atrás, sino intencionalmente encontrar a esa persona, aunque no quiera dialogar, de demostrar amor. Y de estar listos, ¿verdad? Cuando quiera Sí, dialogar. o encontrarlos donde, bueno, recibirlos donde se encuentran y esperar que el Espíritu Santo o Dios obre en ellos de cultivar ese deseo de dialogar. Y ahí es donde empieza la convivencia y el entendimiento de aceptar la persona como es y a la vez no dejarlo ahí. No dejarlo atrás, ¿verdad? Exacto. Y miren, aquí es donde la doctrina social de la iglesia y Fratelli Tutti también, como dirían mis estudiantes, está medio fumada. Es muy dura, es muy exigente con las comunidades y les voy a decir por qué.
Quien ha vivido en familia sabe que no todo, o en comunidad, aquí viendo a los oblatos también, ¿verdad? O a las siervas de Jesús sacramentado que nos están acompañando en línea. Cuando uno vive en comunidad o cuando uno vive en familia, uno sabe que no todos estamos en la misma sintonía al mismo tiempo, en todo momento. A unos cuando están acá arriba, otros estamos acá abajo y la vida en comunidad, en familia, así es. Entonces, ¿cómo buscamos el bien común? ¿Cómo hacer el bien? ¿Cómo dialogar? Cuando todos estamos en distintos momentos en nuestras vidas, pasando distintas experiencias. Y aquí es donde también el amor, sobre todo el amor al prójimo, es muy demandante porque exige, podríamos decir invita, pero creo que en este caso sí exige paciencia. Y a veces paciencia en nuestra cultura y en nuestro contexto es algo que I want it now. Lo quiero ya. Y es bien difícil eso. Pero eso es parte de lo que nos invita la doctrina social. Miren, viendo aquí a Antonio, Antonio en la invitación puso algo que me encantó y quiero cerrar con esta idea y con este reconocimiento. Él preguntó en su invitación en línea, ¿Can love and justice be BFFs? ¿Pueden el amor y la justicia ser mejores amigos? Y pues la respuesta desde la doctrina social de la iglesia es definitivamente sí. El amor requiere de la justicia, la justicia requiere del amor. La justicia, y esto lo digo como alguien que estuvo 6 años trabajando de a diario con inmigrantes y con comunidades marginadas, la justicia a veces nos hace duros porque queremos que las cosas se hagan bien y se hagan ya, porque el sufrimiento lo demanda y se vale. Y es muy importante. Y he estado pensando mucho en el trabajo de Gustavo Gutiérrez, que lo reconoce en su libro de sobre Job. La justicia demanda eso, demanda resolver injusticias. Y sin embargo, al mismo tiempo, la justicia tiene que estar abierta al amor. Tiene que estar abierta al amor del Dios triuno que nos recuerda que a fin de cuentas, ese amor divino del que estamos hechos imagen y semejanza es un amor que invita a la gratuidad. Es un amor que da así en gratuidad. Y desde esa gratuidad busca la justicia. Y es ahí donde tenemos un gran reto en nuestra cultura política de seguir construyendo puentes de gran alcance, de largo alcance, puentes que busquen esa hermandad, esa fraternidad de la que habla el Papa Francisco, porque somos amados por Dios, nada menos y nada más, por esa gratuidad, ese amor divino. Pero desde esa gratuidad siempre con un compromiso a la justicia para todos. ¿Cómo la ven? Amén. Pues ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Les manda a mi familia un fuerte saludo y un fuerte abrazo a toda la comunidad de Adelaide School of Theology. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a los Escobedo por este lecture y a seguir adelante, amigos. Buenas noches. Por favor, unan conmigo otra vez a dar las gracias al doctor Carmona por estar con nosotros hoy. Bueno, ya hemos terminado y espero que todos, por favor, agarran algo a comer para el camino. Gracias a todos otra vez para venir y atender y asistir y dar las cuestiones y su atención a esta gran presentación sobre el amor y la política. Entonces, buenas noches, gracias a todos y ya hemos terminado. Gracias, doctor Víctor.